Hoy les presentaré en este video cómo crear una base de datos en Microsoft Access 2010. El primer paso es acceder a dicho programa y elegir la opción base de datos en blanco. Pero antes de iniciar el documento tienes que cambiar el nombre del archivo a Práctica Access 1. Después das clic a la opción Crear. Después de haber creado la tabla 1, tienes que cambiar su nombre de la siguiente forma. Das clic derecho donde dice tabla 1 y eliges la opción Vista Diseño. Después tienes que ingresar este nombre. Datos generales. Luego la ven cambiando el nombre de la tabla 1 a datos generales y ingresas el siguiente formato que aparece a continuación. Después creas una tabla nueva de la siguiente forma. Te diriges a la pestaña Crear y eliges la opción Tabla. Luego cambias el nombre de la tabla como mencioné anteriormente, solo que en vez de datos generales ingresas el nombre de datos personales y das clic en aceptar. Luego de haber creado una tabla de datos personales, tienes que ingresar en este formato con los siguientes datos. Luego de ingresar el formato tienes que dar clic derecho en datos personales y después dar la opción cerrar todo para poder cambiar el nombre de las tablas que hemos creado. Luego, una vez cerrado los datos de ambas tablas, te tienes que dirigir a datos generales y dar clic derecho y eliges la opción cambiar nombre. Luego, una vez dado clic, tienes que cambiar el nombre a general y después dar enter. Y hacemos el mismo procedimiento con los datos personales. Y el proceso quedará así. Luego de haber eliminado los datos, tienes que dirigirte al campo. Por ejemplo, el código antes decía it y pues solo tuve que cambiar el nombre al campo. Pero después, por ejemplo, el nombre donde decía name, _name. Además de cambiar el nombre, también se tiene que cambiar el ancho del campo. A ese lo cambié por 40. Al país, que anteriormente decía _country, también le tuve que cambiar el nombre. Y después el ancho del campo, que sería 15. Y ese mismo procedimiento también sería en la tabla personal, que se hará a continuación. Luego de haber terminado de ajustar algunos datos en la tabla general, se traspasa a la tabla personal y se hace lo mismo con los siguientes títulos que se muestran aquí a continuación. Y además también se tiene que ajustar el tamaño de algunos campos, como por ejemplo el teléfono y dirección. Luego de haber editado los campos de las tablas generales y personales en la vista de diseño, se tiene que traspasar en la opción que está en la pestaña de diseño y eliges la opción B y eliges la opción vista de hojas de datos. Una vez configuradas las características de las propiedades de los campos, solo tienes que ingresar los datos de algunas personas. Yo, por ejemplo, ingresé los datos de esas personas hipotéticamente que existirían. Y esta operación se tiene que también hacer en los datos en la tabla personal y automáticamente adquiere este diseño como mencioné anteriormente al elegir la vista de hoja de datos. Y después se tiene que proceder a hacer la misma operación con la tabla personal. Luego de haber finalizado en desarrollar los datos hipotéticos de las personas en la base de datos, solo tienes que guardar las tablas en archivo y elegir la opción guardar objeto como y das clic en aceptar. Después de haber terminado eliges la opción desea guardar los cambios en el diseño de tablas generales. Sí. Listo. Les doy las gracias por haberme ofrecido su atención en ver en este video y yo les deseo un buen día. Gracias, gente. Ojalá les encante el video, gente. Gracias.
Nos vemos, gente.